En los templos antiguos, la fe no era solo oración ni sacrificio, era un juego de poder, deseo y secretos prohibidos. Mujeres elegidas desde la infancia canalizaban lo divino a través de su cuerpo, guiando reyes, influyendo en guerras y preservando conocimientos que la historia quiso olvidar. Sus rituales mezclaban placer y devoción, lo sagrado y lo oculto, en un equilibrio que los hombres temían comprender. Cuando los templos cayeron, los invasores destruyeron los muros, los pergaminos y las estatuas, pero no pudieron borrar la verdad. La memoria de estos secretos sobrevive en fragmentos, susurros y tradiciones escondidas. Cada gesto ritual, cada entrega sagrada, cada conocimiento oculto revela que lo prohibido y lo divino siempre estuvieron entrelazados. La historia que conocemos es solo un velo. Detrás se oculta un mundo donde el placer era un acto de fe y la devoción, un poder capaz de cambiar el destino de la humanidad. Parte 1. La luz que oculta la sombra. Desde que abrí aquel pergamino amarillento, una sensación de vértigo me recorrió la columna vertebral. No era la primera vez que me enfrentaba a documentos antiguos, pero algo en la caligrafía temblorosa de aquel texto me hablaba de secretos que los siglos habían intentado enterrar. Su título, apenas legible por el desgaste del tiempo, decía: Los templos de la devoción prohibida. La tinta se desvanecía, pero las palabras parecían cobrar vida bajo la tenue luz de mi estudio. El mundo antiguo era más complejo de lo que nos enseñan en los libros de historia. Los templos, esos lugares que hoy asociamos solo con plegarias y sacrificios, eran, en realidad, centros de poder donde lo divino y lo humano se entrelazaban en formas que la moral moderna jamás podría comprender. Entre las columnas y altares se escondían rituales destinados a invocar bendiciones sobre los reyes, garantizar la fertilidad de la tierra y asegurar la obediencia de los ciudadanos. Y en el corazón de todo esto estaban las mujeres. No eran simples adoratrices, eran sacerdotisas de un orden que combinaba lo sagrado y lo profano. Sus cuerpos, venerados como templos vivientes, se ofrecían no por lujuria, sino como vehículo de lo divino. En Mesopotamia, los textos antiguos hablan de las Kadishtu, mujeres consagradas a Inanna, cuya presencia en los templos aseguraba la fertilidad del suelo y la prosperidad de las ciudades. Los historiadores tradicionales han tratado de reducir estas figuras a simples prostitutas rituales. Pero quienes han mirado más allá saben que su poder no residía únicamente en la carne, sino en el conocimiento oculto que manejaban, fórmulas, símbolos y secretos que incluso los reyes temían. Grecia no fue diferente. En los templos de Afrodita, ciertas mujeres eran elegidas por su linaje y belleza para participar en ceremonias que combinaban música, danza y actos que hoy calificaríamos de sexuales. Sin embargo, cada gesto, cada contacto, era una ofrenda a la diosa, un puente entre lo humano y lo divino. Los mitos posteriores hablarían de diosas que seducían a mortales, pero pocos recuerdan que las mujeres del templo eran las intermediarias, las que enseñaban a los hombres y reyes a interpretar los signos del deseo como mandato de los dioses. Cuando mis dedos recorrieron el pergamino, descubrí un patrón. En cada cultura, en cada época, los templos que sobrevivieron a la historia oficial compartían un secreto. La sexualidad y la espiritualidad no estaban separadas, sino intrínsecamente unidas. Lo que hoy nos parece escandaloso, entonces era sagrado. Y lo que los libros modernos han ocultado no es solo vergüenza moral, sino miedo al poder que esas mujeres y sus rituales representaban. Mientras leía, sentí un escalofrío al reconocer nombres de ciudades que creí olvidadas,
de linajes de sacerdotisas que se creían extinguidos. La historia, me di cuenta, no es más que un velo. Detrás de ella, los templos guardaban un conocimiento que podía cambiar nuestra comprensión de la fe y del mundo. Y si alguien como yo, un simple historiador, comenzaba a unir los fragmentos dispersos, podría despertar secretos que habían permanecido dormidos durante milenios. En las márgenes del pergamino había anotaciones en un idioma que apenas reconocía, combinaciones de símbolos astrales, referencias a estrellas y fases de la luna. Era evidente que los rituales no se practicaban al azar. Todo estaba sincronizado con los cielos, con los ciclos naturales, como si los dioses dictaran cuándo y cómo debía consumarse la devoción. Pero lo más inquietante era la insistencia en que el cuerpo humano era un canal directo de lo divino y que su uso en rituales podía alterar no solo la fortuna de un reino, sino la propia esencia de la fe. Afuera, la noche caía sobre la ciudad moderna, indiferente a los secretos que yo sostenía en mis manos. Pero yo sabía que aquellos pergaminos no estaban hechos para la luz. Eran advertencias de un mundo donde los límites entre lo sagrado y lo prohibido se desdibujaban, donde el placer podía ser un acto de devoción y la devoción podía ser un acto de poder. Y así comenzó mi descenso hacia la verdad que la historia quiso ocultar. Cada palabra que leía era un paso más hacia un templo invisible, un laberinto donde la luz y la sombra compartían el mismo altar y donde lo prohibido se revelaba como la forma más pura de fe. Parte 2. El Templo de los Misterios. Los templos antiguos que sobrevivieron a la historia oficial no eran solo casas de oración, eran laberintos de poder, conocimiento y misterio. Sus muros, grabados con símbolos que hoy apenas podemos reconocer, guardaban secretos que se transmitían de generación en generación. Entrar en ellos era como atravesar un velo entre lo visible y lo invisible, entre la obediencia y la transgresión, entre la luz y la sombra. Y en el corazón de esos laberintos, las mujeres eran guardianas de los misterios más antiguos. En Mesopotamia, las Kadishtu dedicaban sus vidas a Inanna, la diosa de la fertilidad, la guerra y el amor. No eran simples sirvientas de lo divino, eran sacerdotisas que aprendían los secretos de los astros, la magia de las plantas y la interpretación de los sueños. Sus cuerpos eran considerados templos vivos. Cada ritual que llevaban a cabo combinaba la danza, el canto y la entrega física como un acto de devoción. Los fieles que buscaban sus consejos no solo se acercaban a la espiritualidad, sino a un poder que podía decidir la fortuna de ciudades enteras. Los textos de la época mencionan con discreción estas prácticas, utilizando eufemismos o términos que solo los iniciados podían comprender. Grecia ofrecía otra forma de misterio. En los santuarios de Afrodita, las sacerdotisas practicaban rituales de seducción que no estaban destinados al placer mundano, sino a la conexión con lo divino. Se enseñaba a los elegidos a leer los signos del deseo como instrucciones de los dioses. La historia oficial ha reducido estos actos a simples mitos de amor y prostitución sagrada, pero los manuscritos secretos revelan un patrón. La sexualidad era un lenguaje, un medio para acceder a conocimiento prohibido, y solo las mujeres del templo dominaban esa lengua. Ellas conocían fórmulas de invocación, cantos que alteraban la percepción y gestos que abrían puertas invisibles entre el mundo humano y el celestial. En Canaán, los textos antiguos hablan de sacerdotisas que realizaban ceremonias nocturnas bajo la luz de la luna. Su tarea era doble: proteger a la comunidad de males invisibles y mantener el equilibrio entre el hombre y lo divino. Sus rituales incluían ofrendas de frutas, vino, incienso y, en ocasiones, actos sexuales ritualizados. No era un placer banal,
Era un acto de comunicación con los dioses, un sacrificio del cuerpo como instrumento de fe. Estas prácticas, por su intensidad y poder, fueron consideradas heréticas por los invasores y reformadores que llegaron siglos después. Los templos fueron destruidos, los registros quemados y las sacerdotisas dispersadas. Pero los fragmentos que sobrevivieron revelan la complejidad de estas culturas y la reverencia que se tenía por el cuerpo como puente entre lo humano y lo divino. Cada templo tenía un patrón oculto que guiaba sus ceremonias. Las mujeres eran instruidas desde niñas en conocimientos que combinaban astronomía, matemáticas, medicina y astrología. Su instrucción era tan rigurosa como la de los escribas y su poder tan temido como el de los reyes. Cuando un hombre deseaba la ayuda de lo divino, debía acercarse con respeto y obediencia y aceptar la guía de estas mujeres que conocían secretos que podían cambiar destinos. Los rituales no eran aleatorios. Cada fase lunar, cada estrella y cada estación del año tenía un propósito preciso. El acto sexual ritualizado se convertía en un lenguaje sagrado, un código que solo los iniciados podían interpretar. Sin embargo, no todo era obediencia y devoción. Las sacerdotisas eran conscientes del poder que manejaban y, en ocasiones, lo utilizaban para su propio beneficio. Sabían cómo manipular a gobernantes, cómo obtener recursos y cómo preservar secretos que los hombres temían descubrir. Esta dualidad entre servidumbre y dominio, entre entrega y control, era la esencia de su existencia. Cada ceremonia, cada gesto, cada palabra estaba cargada de significado, y la historia que llegó a nuestros días apenas insinúa la magnitud de lo que ocurría tras los muros de los templos. Cuando estudié estos templos, comprendí que la moral moderna no puede juzgar lo que entonces era sagrado. La entrega del cuerpo y del espíritu no era un acto de humillación, sino de poder. Un poder que podía influir en la vida de reinos, en la fertilidad de la tierra y en la percepción misma de lo divino. Lo prohibido, lo oculto, era la esencia del conocimiento. Y quienes se atrevían a atravesar esos templos descubrían que la fe antigua no conocía límites entre lo físico y lo espiritual, entre el deseo y la devoción, entre la luz y la sombra. Parte 3. Voces de las mujeres prohibidas. Nunca imaginé que encontraría voces que habían permanecido silenciadas durante milenios. Los fragmentos de diarios, cartas y pergaminos que hallé me hablaban en primera persona. Mujeres que habían sido iniciadas en los templos desde la infancia, que habían conocido la devoción más pura y el poder más oscuro, y que ahora susurraban secretos que la historia oficial había condenado al olvido. Aprendí a escuchar los cuerpos antes que las palabras, escribía una sacerdotisa del templo de Inanna. El deseo no es pecado, es señal de la voluntad de los dioses, del flujo que conecta la tierra con el cielo. Cada gesto, cada roce, cada entrega es un acto de fe, y la ignorancia de los hombres solo alimenta la verdad que sostenemos en silencio. Sus palabras no eran mero erotismo, eran instrucciones codificadas, enseñanzas sobre cómo el cuerpo podía ser un instrumento de poder y conocimiento. Otra voz, de un templo de Afrodita, relataba: nos entrenaban para comprender el lenguaje del placer y transformarlo en ritual. Cada visitante del templo era un discípulo de los misterios. No todos comprendían la intención. Muchos creían que buscaban placer, pero solo quienes observaban con los ojos del alma podían descifrar las señales. El cuerpo se convertía en puente entre lo humano y lo divino, y nosotras éramos las guardianas de ese puente. Leí cartas que describían la soledad y el miedo, la conciencia de que su entrega podría ser malinterpretada, que el poder que ejercían era tan peligroso como sagrado. Algunas confesaban:
A veces siento que somos prisioneras de nuestra propia devoción. Nos enseñan a servir, a ofrecer, a guiar, pero también a callar. El secreto es nuestro escudo y nuestro poder es nuestra cadena. Entre estas líneas se escondía una verdad que los historiadores modernos rara vez se atreven a enfrentar. Estas mujeres eran, al mismo tiempo, víctimas y maestras, sacrificadas y empoderadas. En los templos de Canaán encontré registros de ceremonias nocturnas narradas como crónicas personales. El aroma del incienso nos envolvía y la luz de la luna nos confería invisibilidad. Los hombres que se acercaban pensaban que veneraban a los dioses. Nosotros sabíamos que eran pruebas de su devoción y de nuestra sabiduría. No se trataba solo de placer, se trataba de instrucción, de magia, de conocimiento secreto. Cada acto era medido, cada contacto calculado. El cuerpo se ofrecía, pero también se protegía, y quienes no respetaban esa ley pagaban con su ignorancia. Estas voces hablaban también de rivalidades internas, de celos y ambiciones, de cómo algunas sacerdotisas ascendían en influencia, mientras otras permanecían en la sombra. La política dentro de los templos era tan intensa como la de los palacios. Alianzas, traiciones y manipulaciones. Los rituales no solo buscaban agradar a los dioses, sino mantener el equilibrio de poder entre los iniciados. Cada gesto, cada palabra susurrada, tenía implicaciones que podían alterar el destino de ciudades enteras. Lo más inquietante era la conciencia que estas mujeres tenían de su propio poder. Una escribía: "Nos enseñaron que el conocimiento de los misterios es más valioso que la vida misma, y así lo vivimos. Los hombres temían lo que no podían comprender. Los dioses nos observaron mientras aprendíamos, y nosotros aprendimos a mirar de vuelta. Saber que somos el canal del cielo nos da fuerza, pero también nos ata a un silencio que pesa más que cualquier cadena". A través de estas voces, comprendí que la historia oficial había mentido no solo por pudor, sino por miedo. Miedo a la autonomía de estas mujeres, miedo al poder que ejercían y al conocimiento que compartían. Sus experiencias revelan que lo prohibido y lo sagrado no son opuestos, son complementarios. En cada templo, en cada ceremonia, en cada carta susurrada desde el pasado, la verdad era clara. La fe antigua no solo toleraba la sexualidad, la veneraba como un acto de devoción, y las mujeres eran las únicas capaces de canalizar esa devoción hacia lo divino. Mientras leía y transcribía estas voces, sentí que el tiempo se comprimía. No estaba frente a simples relatos, sino frente a la memoria viva de quienes habían sostenido el mundo antiguo en sus manos, quienes habían convertido el acto más íntimo en una herramienta de conocimiento y poder. Cada palabra era un eco prohibido, y yo me preguntaba cuánto de esa verdad podría soportar la humanidad moderna. Parte 4. Poder y corrupción divina. No tardé en darme cuenta de que los templos no eran solo centros de devoción y conocimiento. Eran epicentros de poder, donde lo sagrado se entrelazaba con lo político de manera inseparable. Los mismos que enseñaban a las sacerdotisas los secretos del deseo y la fertilidad, también las utilizaban para manipular reyes, príncipes y nobles. Cada ritual, cada gesto, cada susurro era calculado no solo para honrar a los dioses, sino para ejercer control sobre los hombres que creían dominar el mundo. En Mesopotamia, los reyes consultaban a las Kadishtu antes de firmar tratados, antes de declarar guerras o antes de casarse. La interpretación de los signos del cuerpo femenino, de los cantos y danzas rituales, dictaba decisiones políticas de la más alta importancia. Las sacerdotisas poseían un conocimiento que podía desestabilizar ciudades, y quienes intentaban ignorarlo rara vez sobrevivían a sus propios errores. El poder de la devoción se volvía, así, una herramienta de dominio,
Grecia ofrecía un ejemplo aún más crudo. En los templos de Afrodita, los ciudadanos ricos y los líderes políticos buscaban los servicios de las sacerdotisas bajo la ilusión de placer y consejo espiritual. Pero detrás de la lujuria aparente se tejían alianzas secretas. Se obtenían secretos de Estado y se ejecutaban intrigas que cambiaban el destino de polis enteras. Una carta encontrada en las ruinas de un santuario hablaba de cómo un gobernante había sido manipulado para declarar la guerra contra su propio aliado por el consejo de una mujer que él creía simplemente hermosa, pero que en realidad poseía el conocimiento de los ciclos astrológicos, de las debilidades humanas y de los rituales que dictaban el éxito o la ruina. En Canaán, los templos fueron incluso más explícitos en la fusión de lo divino y lo político. Sacerdotisas con linajes secretos desempeñaban un papel activo en la sucesión de reyes y gobernantes locales. No solo aconsejaban sobre la fertilidad de la tierra o la protección de la comunidad, su influencia era decisiva en disputas de poder, en matrimonios estratégicos y en la resolución de conflictos que podían determinar la supervivencia de ciudades enteras. El conocimiento que guardaban no era solo religioso, sino práctico y letal. Y sin embargo, no todo poder se ejercía desde la luz. La corrupción se infiltraba en cada ritual. Algunos líderes del templo manipulaban a las jóvenes iniciadas, obligándolas a actuar contra su voluntad bajo la excusa de la devoción. Otros vendían secretos a gobernantes inescrupulosos, utilizaban el conocimiento prohibido para enriquecerse o incluso para eliminar a rivales políticos. La historia oficial omite estas sombras, pero los fragmentos que sobrevivieron revelan un patrón. La línea entre la fe y la codicia era difusa, y quienes deseaban ejercer poder divino rara vez lo hacían sin manchar sus manos. Encontré un pergamino que relataba la caída de una sacerdotisa poderosa. El rey creía que controlaba mi cuerpo y mis palabras, pero yo controlaba su destino. Escribió. Fui su guía, su maestra, y sin embargo él nunca comprendió que mientras él gobernaba sobre la ciudad, yo gobernaba sobre la verdad que lo sostenía. Y cuando intentó arrebatarme mi poder, las fuerzas que llamamos divinas se volvieron en su contra. La historia, incompleta y fragmentaria, indicaba que la venganza de las sacerdotisas podía ser sutil, indirecta y devastadora. Un mal consejo, una advertencia ignorada, un ritual incomprendido. Mientras más investigaba, más entendía que los templos eran laboratorios de poder absoluto. La devoción, el placer, la obediencia y el conocimiento se mezclaban en una fórmula que otorgaba influencia a quienes entendían sus reglas. La corrupción no era un accidente, era un componente del sistema. Los dioses antiguos no solo toleraban esta dualidad entre lo sagrado y lo profano, la requerían. La línea entre adoración y manipulación, entre devoción y crimen, se difuminaba hasta volverse invisible. Al cerrar los pergaminos, sentí un escalofrío. Había rastros de rituales prohibidos, de pactos secretos y de decisiones que habían cambiado la historia de civilizaciones enteras. Y todo se sostenía en la voluntad de mujeres que conocían el lenguaje del cuerpo y del cielo. Lo sagrado y lo profano, el poder y la corrupción, eran inseparables. Y yo, observador moderno, entendía que los secretos de los templos no habían desaparecido. Solo habían aprendido a esperar, escondidos en la sombra de lo que la historia se atrevió a registrar. Parte 5. La caída de los templos sagrados. El tiempo, implacable y silencioso, comenzó a borrar lo que los templos antiguos habían construido con tanto celo. Las ciudades cambiaron de manos, los reyes fueron destronados y las religiones se reformaron para borrar los vestigios de lo que consideraban herejía. Los templos, que habían sido epicentros de poder,
conocimiento y rituales sagrados comenzaron a caer uno tras otro, no solo por el paso del tiempo, sino por el miedo de los hombres que temían aquello que no podían controlar. En Mesopotamia, los invasores arrasaron templos y bibliotecas, quemando pergaminos y destruyendo estatuas. Las sacerdotisas que sobrevivieron fueron dispersadas, algunas obligadas a casarse, otras a esconder sus conocimientos en las sombras. Solo unos pocos fragmentos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados bajo la tierra o pasados de generación en generación como secretos familiares. Aquellos fragmentos eran advertencias, pero también semillas de un conocimiento que el mundo moderno no estaba preparado para recibir. Grecia sufrió un destino similar. Los santuarios de Afrodita y otras diosas menores fueron despojados de sus riquezas. Los rituales fueron prohibidos y las sacerdotisas perseguidas como brujas o prostitutas. Algunos relatos hablan de jóvenes asesinadas por guardar secretos que los gobernantes consideraban peligrosos y de sacerdotisas que escaparon hacia regiones remotas para preservar la tradición. Los actos que antes se consideraban sagrados fueron condenados como inmorales y la historia oficial reescribió la narrativa. La fe se volvió abstracta, desprovista de la corporeidad que había definido la devoción durante siglos. Canaán sufrió una purga aún más brutal. Los templos que habían sido centros de instrucción, justicia y guía espiritual fueron demolidos. Los invasores destruyeron las crónicas, borraron nombres y linajes y obligaron a las mujeres iniciadas a desaparecer del registro histórico. Sin embargo, algunos secretos sobrevivieron en rituales marginales, en prácticas populares disfrazadas de superstición, en tradiciones que los eruditos modernos aún no comprenden del todo. Lo prohibido no desaparece, solo se oculta, y la memoria de estos templos persistió, invisible, como una sombra que se extiende a través de los siglos. A medida que recopilaba estos relatos, comprendí que la caída de los templos no había sido un accidente histórico. Fue una purga consciente, un esfuerzo sistemático para controlar lo que los humanos modernos llamarían moralidad. Pero en el corazón de esa censura existía una verdad más profunda. La fuerza de estos templos residía en el conocimiento prohibido, en el poder de las sacerdotisas y en la conexión entre el placer y lo divino. Y mientras los invasores temían destruir el templo físico, no podían erradicar completamente el conocimiento. Había sido internalizado, escondido en la memoria de quienes habían sobrevivido y transmitido como advertencia y legado. En los fragmentos que llegaron hasta nosotros, se pueden leer las últimas palabras de sacerdotisas que vieron la destrucción con sus propios ojos. Hemos sido dispersadas, nuestras casas destruidas, pero la verdad permanece en quienes recuerdan. Lo sagrado que los hombres temen no puede morir. Solo se oculta hasta que el mundo esté listo para comprenderlo de nuevo. Sus voces resonaban entre las ruinas y yo podía sentir la presencia de siglos de historia prohibida, un conocimiento que la humanidad había intentado borrar y que, sin embargo, seguía vivo en la memoria y en los vestigios de los templos caídos. La caída de los templos no fue solo física, fue simbólica. Los poderes que habían sido ejercidos en secreto, los ritos que combinaban lo sexual con lo divino, la autoridad de las mujeres iniciadas, todo fue suprimido. La historia oficial los sustituyó con relatos benignos, con moralidades simplificadas y con héroes que ignoraban a las verdaderas protagonistas. Pero la sombra de lo que fue permanece. Y mientras observaba los pergaminos y fragmentos que sobrevivieron, comprendí que estos templos, aunque destruidos, habían dejado una marca indeleble, un recordatorio de que lo prohibido y lo sagrado no pueden separarse por completo,
y que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra un camino para sobrevivir. Parte 6. Revelaciones del tiempo. Tras meses de investigación, compilando pergaminos, fragmentos de cartas y crónicas olvidadas, finalmente comprendí la magnitud de lo que había descubierto. La fe antigua no era simplemente una serie de creencias inocuas. Era un sistema complejo donde la sexualidad, la devoción y el poder se entrelazaban de maneras que los libros modernos jamás se atreven a mencionar. Lo prohibido no era un error, ni un desvío de la moral, sino la esencia misma de la conexión entre lo humano y lo divino. El conocimiento que habían manejado las sacerdotisas no se limitaba a rituales o fórmulas mágicas, era un código de poder que podía alterar la historia de reinos, la estabilidad de familias reales, incluso la percepción colectiva de la fe. Cada gesto ritualizado, cada entrega sagrada, cada secreto transmitido en susurros era un hilo en el tejido de la sociedad antigua, lo que la historia oficial considera superstición o inmoralidad, en realidad, era un lenguaje, un método de comunicación con los dioses y con la realidad que la mayoría de los mortales jamás pudo comprender. Mientras organizaba mis notas, me encontré con un patrón que se repetía en todas las culturas. Mesopotamia, Grecia, Canaán. Mujeres elegidas desde la infancia, instruidas en los misterios más profundos, que mantenían el equilibrio entre lo humano y lo divino. Su poder no residía únicamente en su cuerpo o en su posición, sino en su conocimiento del tiempo, de los astros, de los ritos y del comportamiento humano. Eran, en todos los sentidos, arquitectas del destino. Lo que más me estremeció fue darme cuenta de que estos secretos no habían desaparecido por completo. Algunos rituales sobrevivieron en tradiciones ocultas, en supersticiones populares disfrazadas de inocentes, en prácticas que los estudiosos aún no logran descifrar. La fe moderna había intentado borrar el pasado incómodo, pero la verdad persiste, silenciosa y oculta, esperando ser redescubierta por quienes se atrevan a mirar más allá de la moral convencional y la narrativa oficial. Mis manos temblaban mientras leía fragmentos de cartas finales escritas por mujeres que habían sobrevivido a la caída de los templos. La historia puede condenarnos al olvido, pero quienes conocen la verdad continuarán transmitiéndola. Lo sagrado y lo prohibido son dos caras de la misma moneda. Mientras los hombres teman nuestra sabiduría, la protegeremos en silencio. Estas palabras me hicieron comprender que los templos, aunque destruidos, habían dejado un legado invisible pero poderoso. La memoria de un mundo donde el placer era un acto de devoción y la devoción un acto de poder. Al reflexionar sobre todo esto, me di cuenta de que la fe antigua y sus secretos plantean preguntas que todavía nos resultan incómodas. ¿Hasta qué punto lo que consideramos pecado era, en realidad, una herramienta de entendimiento? ¿Cuánto conocimiento prohibido ha sido eliminado de la historia para que la humanidad se sienta segura en su moral? Cada descubrimiento, cada fragmento, me llevaba a una conclusión inquietante. La historia que conocemos es solo la superficie de un océano de verdades ocultas, y el poder que estas mujeres ejercieron sobre los hombres y los dioses aún nos habla a través del tiempo, si sabemos escuchar. Finalmente, comprendí que mi misión no era solo recopilar datos, sino despertar la conciencia de que la fe y el poder, el placer y la devoción, la luz y la sombra, siempre han estado entrelazados. La historia no termina con la caída de los templos. Continúa en cada tradición olvidada, en cada secreto transmitido, en cada acto de fe que se atreve a desafiar lo que nos han enseñado a aceptar como verdad. Y mientras cerraba los últimos pergaminos, supe que lo prohibido no muere. Se transforma, espera
y revela. A quien se atreva a mirar más allá de la superficie, la verdadera esencia de la fe antigua